Shalom, señoras, señores, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad, la tertulia en la que analizamos los últimos acontecimientos, las cosas que han tenido lugar en los últimos 7 días. En esta ocasión, nos vamos a ir al fin de semana anterior. Nos gustaría hablar de las elecciones en en Europa. Ha habido elecciones ahora mismo, ayer, en Irán. Ha habido elecciones hace poco en Líbano. Todavía estamos bajo el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Digamos que Obama está empezando a mostrar sus cartas. Todavía resuenan los ecos del último discurso, el discurso en el Cairo. Y muchos analistas han puesto el grito en el cielo porque, al parecer, la derecha ha tomado las riendas de la Unión Europea. Para algunos analistas es una sorpresa, para otros analistas esto no es más que lo de siempre. Da la impresión de que la derecha parece más interesada en Europa que la izquierda. Y es curioso porque también, hablando de elecciones, hace unos meses había elecciones en Israel. Ganaba Bibi Netanyahu y oíamos a todos los periodistas, por lo menos del mundo occidental, criticar a Israel por haber llevado al poder a un partido de derechas, una derecha abierta y muy de derechas. Ahora da la impresión de que Europa está tomando exactamente el mismo rumbo, contrariamente al rumbo que aparentemente toma los Estados Unidos. En fin, para hablar de esta importancia de la derecha, de si es una cuestión coyuntural o si es una evolución histórica a la que nos estamos enfrentando, los motivos y también, de alguna manera, lo que más nos preocupa, que no es tanto el avance de la derecha como el avance de ciertos partidos ultraderechistas, entre los cuales se encuentran algunos con un discurso abiertamente xenófobo, abiertamente antisemita, abiertamente islamófobo. Queremos hablar de esto y para ello tenemos hoy con nosotros a Diego Carcedo. Diego, es un placer siempre traerte aquí a Radio Sefarad. Gracias. Y también a Pascal Roy, nuestro nuevo periodista de Radio Sefarad. Pascal, ¿cómo estás? Hola, buenas. Que de nuevo tienes poco porque te llevan escuchando ya bastante tiempo aquí en el Rendezvous. Diego, antes de empezar, yo quiero comentar que tú estás presentando un libro que es El niño que no iba a misa. Sí, una novela. Una novela. ¿De qué va? Es la primera novela que escribe otros muchos libros, pero esto es una novela de la posguerra española, en la cual el elemento central es el miedo que se vivía en aquellos momentos dramáticos. Por una parte, miedo político, la represión que se estaba llevando a cabo y la forma en que algunos curas estaban atemorizando a la gente y particularmente a los niños para que acudiesen a los cultos religiosos. El protagonista es un niño que fue una víctima de aquel hostigamiento, de aquel miedo, y algo que le estuvo influyendo durante mucho tiempo y de forma muy dramática. Bueno, pues mucha suerte con el libro, lo vamos a leer y a ver si te podemos llamar en cualquier momento y hablar, porque nos ha pillado desprevenidos. Yo no lo tenía, así que no me ha dado tiempo. Miedo, hablas del miedo en ese libro. Yo creo que Hablo del miedo. Hablas del miedo. Yo creo que nos podemos quedar con este concepto para unirlo al tema del que vamos a hablar ahora. Hace unos años, yo escuchaba unas conferencias de Simone Weil, una superviviente de la Shoah, una mujer política valiente francesa, una mujer de derechas, que decía que la demostración para ella de que la paz en el mundo es posible es viajar en estos momentos en coche desde París hasta Berlín. Porque todos los que hayan estudiado en colegios franceses o alemanes van a ir pasando por ciudades muy conocidas por los nombres de las batallas que ahí tuvieron lugar, de siglos y siglos de enfrentamiento entre Francia y Alemania. De alguna manera, Simone Weil achacaba esta paz, a esta posibilidad de paz, precisamente a la creación de la Unión Europea. Bueno, allá por la CECA empezaba, ¿no? Un invento para evitar que Francia y Alemania se volvieran a agarrar de los pelos y volvieran a provocar el desastre absoluto que acababan de provocar, que había provocado Alemania en este caso. Sí, de hecho, a veces se habla de un modelo a seguir para el Oriente Medio, es decir, esa forma de crear vínculos, enlaces económicos, ha sido una forma para la Europa posguerra, de la posguerra, de crear una estructura que impide la guerra. Esta estructura que impide la guerra, es lo que quiere Netanyahu, pero ya ese es otro tema, pero podemos enlazarlo por ahí. Pero es que, claro, cuando uno ve 43
1,24% de personas fueron a votar. Da la impresión de que la Unión Europea puede que haya impedido la guerra, pero ahora mismo no está de moda, ¿no, Diego? Indudablemente inició un proceso muy importante que creció muy deprisa, que dio muy buenos resultados, pero que ahora mismo está atravesando una crisis muy profunda, tanto en el ámbito de organización e institucional, como en lo que me parece incluso más preocupante, que es en el desinterés de la gente. Este 43% de votantes, evidentemente, es un dato muy malo, digan lo que digan los políticos. Y es muy malo si luego se analiza país por país y se ve que países que llevan unos cuantos años, muy pocos, como miembros de la Unión Europea, que se están beneficiando de las aportaciones de la Unión Europea y que muestren este especialísimo desinterés, que ya se hayan cansado, fatigado y que no quieran aportar algo tan elemental como es simplemente su voto. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una situación enormemente preocupante, y más preocupante la pasividad con que la mayor parte de los políticos la están contemplando. Sí, bueno, la culpa la tienen los políticos. Es decir, que yo he tenido la suerte de viajar las 2 semanas antes a Francia y a Bélgica, y pasa lo mismo que en España, es decir, que se centran los políticos en los problemas nacionales. Es decir, que la idea europea todavía no ha cuajado en muchos políticos de las estructuras nacionales. Entonces, la culpa la tienen ellos por no conseguir trasladar los problemas europeos a los ciudadanos. Que no consigan trasladar los problemas europeos a los ciudadanos, puedo llegar a entenderlo. Quizás no den más de sí. Lo que no entiendo es que no lo intenten, que ni siquiera lo intenten y que estén ahí preocupados en hostigarse unos a otros, en acusarse muchas veces por cosas triviales que a los ciudadanos nos dan absolutamente igual, y que no tengan capacidad para entrar en los problemas en profundidad, aunque sean problemas nacionales. Yo entiendo aquí en España, por ejemplo, bueno, si se hubiesen pasado estas semanas de campaña debatiendo realmente con datos, con propuestas, la crisis económica que estamos sufriendo, diría, bueno, esta vez la crisis manda y nos hemos olvidado de Europa, mal hecho, pero nos hemos interesado por algo muy importante. No lo han hecho en absoluto. Mientras hay otro dato importante a tener en cuenta, yo creo, y es que votamos para el Parlamento Europeo, no votamos para la Comisión ni para el Consejo, donde muchas políticas se elaboran también, y creo que los ciudadanos de alguna manera lo saben. Es decir, que el Parlamento, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde los primeros comicios, creo que fueron en 79, 81, ¿no? Por ahí. En el 79. 79, gracias. A pesar de todos los esfuerzos para incentivar un poco a los ciudadanos a que voten, pues el Parlamento Europeo todavía no tiene mucha fuerza dentro del organigrama europeo. Entonces, la gente vota para los parlamentarios que luego no van a decidir sobre la mayoría, digamos, de las políticas, y eso también es un problema que Pascal, tienes mucha razón, y esa es la impresión que existe entre los ciudadanos, pero yo discrepo en alguna medida. El Parlamento Europeo es mucho más importante para los países de lo que parece. Lo que ocurre es, como está allí en Bruselas, no trasciende, es un Parlamento donde no se escuchan gritos ni peleas, pero luego nos encontramos con un dato que es aplastante, y es que el 50% de la legislación y de las disposiciones que emiten los parlamentos de los diferentes países emana del Parlamento Europeo. Son transposiciones o son regulaciones que impone el Parlamento Europeo, que luego los parlamentos de cada país desarrollan. Pero eso no se dice y no se le reconoce. Sí, las directrices. Las directrices, justamente. Sí. Pero ¿no pensáis que también, de alguna manera, yendo a esa idea de culpabilizar a los políticos, que además siempre viene bien, cuando ellos terminan, yo estoy hablando desde España, terminan estas elecciones y porque terminan peor. Bueno, terminan peor, exacto. Ahora mismo peor todavía. No, pero es que además el gran debate es si gané yo o ganó el otro. Eso sí. Pero no era esto, exacto. O sea, digamos, en España concretamente yo creo que no era Rajoy, ni siquiera Mayor Oreja o el Partido Socialista Zapatero, sí, quien estaba en juego, si nos estamos hablando de Europa. Pero es que además también yo leía en un artículo que destacaba en el hecho, en el propio lenguaje, ¿no? Cuando te dicen, no, vamos a Europa, vótennos a nosotros que defendemos mejor nuestros intereses.
¿No se supone que Europa es un lugar donde los intereses tienen que ser comunes? Que confluyen los intereses, sí, lo cual es un absurdo y una incongruencia. Pero es que después pasan las elecciones, mire usted, los resultados los conocemos, sabemos con precisión los votos que tuvo uno, los que tuvo otro, eso ya lo sabemos. No, pero ahora siguen debatiendo, queriendo convencernos, unos que ganaron aplastantemente, cosa que no es verdad, y otros que no perdieron, cosa que es mucho más falsa todavía. Sí, en España, además en España la gente sabe cuántos escaños han enviado el PP y el PSOE a Estrasburgo y a Bruselas, porque tienen las dos sedes, pero no saben en la globalidad de las cifras, no saben cuántos escaños para el Partido Popular Europeo y cuántos escaños para el Partido Socialista. Pero antes más hablaba del triunfo de la derecha. Bueno, y esto ya estaba así en Europa. Los grandes países europeos estaban gobernados por la derecha. Estamos hablando de Alemania, de Francia, de Italia, con alguna excepción de este gobierno languideciente en el Reino Unido y con los de España y Portugal y poquísimo más, que son gobiernos. Sí, el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué obsesión tengo hoy con Estados Unidos? Digo Estados Unidos del Reino Unido, que realmente. Este hombre es un funambulista, Brown. Absolutamente. Porque, tiene la suerte de que si ahora lo derrocan hay elecciones y se terminó el laborismo durante un tiempo, entonces casi si le viene bien casi le viene bien estar en tan mala situación, ¿no? Pero será muy difícil que pueda sobrepasar la situación actual y pueda sobrevivir políticamente, ¿eh? Yo lo veo casi imposible, pero en fin. Obviamente parece muy difícil que el laborismo se prolongue un poquito más. En términos generales, hablando de esa derecha, ¿creéis que podemos leer igual las elecciones nacionales de cada país que los resultados de las elecciones europeas? ¿O realmente se vota para Europa con un ánimo un poquito más frívolo que para la elección nacional? La idea que yo he tenido desde el primer momento que supe los resultados ha sido: bueno, como ha habido mucha abstención, siempre la derecha se aprovecha de la abstención porque el electorado de derecha es más organizado y acude más a las urnas que el electorado de izquierda. Esa ha sido mi primera idea para explicar por qué, por ejemplo, en España, la derecha haya ganado. Sí, es discutible. A veces también se dice lo contrario, ¿no? La izquierda va masivamente a votar y la derecha más comodona, se abstiene. Bueno, yo creo que la abstención fue, muy generalizada, afectó a todos, pero yo creo que el primer error volvemos a acusar a los partidos de cómo se plantean las listas electorales. Y en muy buena medida, las listas electorales de los partidos, empezando por los españoles, se hacen poniendo a políticos a los que se quiere apartar de la vida cotidiana en el partido, a políticos a los que hay que compensar o premiar con algo porque se les ha apartado de determinadas esferas del poder, etcétera, etcétera. Me parece que ese es un primer error de partida, que se pone en esas listas a políticos que no tienen ni idea de la política internacional, de la política europea, que en muchísimos casos no saben idiomas, y en fin. Eso es el colmo, ¿no? Claro, es el colmo. Eso es realmente el paracaidismo. Aparecen ahí, no saben muy bien dónde están, cómo hablar. Pero hay otra cosa, perdona, Masha, otra cosa también que tiene que ver con lo que has dicho, Diego, y es que en muchos países, y no es en España, no ha sido el caso, en muchos países también se vinculaban las elecciones al Parlamento Europeo a otros comicios, como por ejemplo en Bélgica. Yo llegué a Bélgica y todo el mundo hablaba de las elecciones a los parlamentos federados, de Valonia y de Flandes, y no se hablaba de las elecciones europeas. Entonces, yo creo que también esto lo tenían que tomar en cuenta y quitarlo, porque tú vas a las urnas y vas a votar para el partido de este parlamento, para el parlamento de Valonia, tú vas a votar para ese partido, y por supuesto vas a coger la misma papeleta del mismo color para el Parlamento Europeo. Entonces, yo creo que esto no es bueno, tiene que ser solo para una cosa y no para más. Es muy malo, diría yo, eso, mezclar. Sí. En España no ocurre, las elecciones europeas son absolutamente independientes de todas las otras, afortunadamente. Y España tiene algo de lo que enorgullecerse en estas elecciones europeas. Lo oía el otro día un analista en televisión española que decía: no hemos metido en España ningún partido friki.
En la lista lo sabía, pero no. Sí, pero los no, piratas, ¿no? Pero no han entrado. Partido pirata de sueco, por ejemplo. Sin embargo, sí hay partidos frikis, y lo que es más peligroso yo creo que ya no son los partidos frikis, sino una serie de partidos que se han colado de un discurso absolutamente racista, xenófobo, antisemita. Por ejemplo, Jobbik, Los Mejores, un partido en Hungría que es antisemita. Unas horas antes yo hablé con Hungría, nadie le da posibilidades de conseguir escaños. Y creo que consiguió 3, me parece, ¿no? Ahora te lo digo, tengo aquí un 15% en las urnas, 3 representantes a Estrasburgo. 3 representantes. 15% en las urnas. Se convierte en el tercer partido de un país civilizado, ¿no? Llama la atención. Antisemita declarado y antigitano. Son sus dos grandes odios, que también nos hace pensar en el pasado. Eso. La Liga Norte en Italia, que ya es un clásico. También racista, contra los roms. También los gitanos, efectivamente. Y hablábamos de Holanda. Lo que pasa, precisamente, os quería preguntar por el tema de Geert Wilders, el holandés, si podemos ponerlo exactamente en el mismo saco que todos los partidos. O sea, cuando hablamos de Geert Wilders, es un antiislámico oficial, y he leído estaba pensando en un artículo de Alfonso Rojo en el diario ABC que decía que no se puede meter en el mismo saco a Geert Wilders que a los otros partidos xenófobos. Yo no sé cuál es vuestra opinión. No son igual, quizás sabe más Pascal, pero no son todos los partidos de extrema derecha iguales, evidentemente. Cada uno tiene sus características adaptadas al terreno. Yo no sé en el caso de Holanda si se diferencia mucho. Antisemita parece que no es. No, antiislámico es obvio, ¿no? Y lo que pasa es que, como todos estos anti-algo, se escudan en un supuesto diálogo medianamente reflexivo, etcétera. No, pregunto si es lo mismo por ese artículo de Alfonso Rojo. No sé, yo no lo he leído. Tampoco yo. Él decía básicamente, me tienen frito las etiquetas. Raro ha sido quien no ha recurrido a la fórmula de la ultraderecha gran vencedora, y en el saco ultra meten a xenófobos, eurófobos, euroescépticos y populistas de toda la haya. Lo del Partido Nacional Británico son para echarse a temblar. Tampoco tienen un pase la húngara y sus dos colegas de Jobbik, pero no se puede decir lo mismo de Geert Wilders, que ha sacado 4 diputados. Por eso pensaba que me podríais decir, pero tendré que llamar a Alfonso Rojo para que me diga. Yo creo que cuando un partido dice soy anti algo, soy anti no, y no pone ninguna propuesta, es un partido que yo llamo de protesta. Es decir, que sirve para que la gente que diga están todos podridos, nos hacen la vida imposible, por su culpa estamos en la situación en la que estamos, yo estoy parado, bla, bla, bla. Voy a votar al extremista de turno. Claro. Jean-Marie Le Pen en Francia. Bueno, ha bajado, Le Pen. También tenemos buenas noticias de ello. Le Pen lleva mucho tiempo bajando, Estos partidos suelen ser partidos muy temporales, acaban desapareciendo después. Bueno, el Frente Nacional francés lleva años, aguantó, bueno, 84, sí, un montón de años. Yo no sé estos que estamos hablando si van a durar mucho, pero de momento ahí los tenemos. Pero ¿no os da miedo, yo viendo la conformación ahora de Europa y viendo estas elecciones, y evidentemente no quiero hacer comparaciones absurdas, pero ¿no da miedo, y utilizo esa palabra con la que empezábamos la tertulia, porque uno empieza a pensar en el pasado y dices, crisis económica, subida de partidos xenófobos, racistas, antisemitas? A mí me da miedo cuando ese discurso está relevado, o tiene un relevo en las más altas esferas de poder. Por ejemplo, con lo que pasó en Gaza y Zapatero y el PSOE y algunos dirigentes del PSOE que estaban en la manifestación de Madrid cuando pasó la guerra en Gaza, por ejemplo. Esto me da miedo porque da pie justamente a que esos pequeños partidos tengan más voz, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que más miedo me da. Aquí no te sigo bien. ¿Cuál es el...? No, quiero decir que cuando un pequeño partido de protesta empieza a tener más poder y más influencia, pues empieza a tener más repercusión, y los partidos que gobiernan pueden hacerles caso. Y eso sí me da miedo porque, bueno, en el fondo... sí, por la necesidad también de gobernar gracias cuando tienen posibilidad de influir de alguna manera o incidir. Eso es evidente. Y hacerse oír
también es evidente y es preocupante. Y de luego, en el caso europeo, bueno, nos encontramos con que hay una mayoría clarísima en el Parlamento Europeo. Otro gran error que se cometió previamente fue de algunos dirigentes políticos, empezando por Zapatero, anunciando que apoyarían a la continuidad de Durán Barroso como presidente de la Comisión. Mire usted, sin esperar a ver cuál era el resultado del Parlamento, y me parece que eso es un disparate. Pero sí, perdón, Merkel y Sarkozy lo dijeron ayer. Lo dijeron ayer, después de, sí, me parece que... Y además, con una razón añadida. Merkel y Sarkozy son de derechas, son conservadores, como Durán Barroso. Pero bueno, que un gobierno socialista como el español lo haya anticipado antes de que se celebrasen las elecciones, me resultó bastante sorprendente y extraño. Hay la componente de que se trata de un dirigente portugués y bueno, siempre me parece que eso merece una consideración especial aquí. Pero bueno, la política también es la política, ¿no? Me da miedo, por ejemplo, Italia, ¿no? Donde bueno, yo os voy a confesar que es que Italia no lo entiendo. No, sobre todo, yo de Italia lo que no entiendo es cómo funciona, porque ves, ves los dirigentes políticos italianos, los problemas de corrupción en Italia, cómo funcionan las instituciones, la misma mafia, y sin embargo es un país que funciona. La imagen esperpéntica de Berlusconi. Bueno, funciona, es un gran país, indudablemente, con mucho talento y mucha capacidad para todo. Pero es un país que está en declive, ¿eh? Basta ir a Roma, recorrer las calles de las principales ciudades de Italia para darse cuenta que no es un país en auge como otros. Es el país europeo que muestra más síntomas de declive en todos los aspectos. Sí, pero lleva en declive desde el siglo IV prácticamente, ¿no? No, tuvo unos años ahí, en los años 70, 50, que era un país muy pujante, a pesar de la corrupción y de los chanchullos. Y los esfuerzos a nivel cultural, la restauración de edificios, pero está en capa caída. Ahora de capa caída, se nota en las calles lo sucias que están para empezar, ¿no? Es curioso, y culpan de eso a los gitanos rumanos, a los extranjeros, y piensan que a través de políticas discriminatorias van a conseguir sus fines, y no es eso. Tendrán que tener ideas más positivas que esas negativas que tiene la Liga Nord, Forza Italia, etc. Esa imagen de Gaddafi y Berlusconi, quería preguntaros sobre esto que vimos ayer, a mí me parecen absolutamente surrealistas. Esto es lo que yo no... Un personaje como Gaddafi. Bueno, Gaddafi, que ahora es como superstar. Pues ahora sí. Ahora es bueno, se pone gafas Ray-Ban y va por todas partes. Incluso escribió un artículo hablando de por qué los judíos tienen derecho a tener un Estado. Son cosas absolutamente... Lo que hace el tiempo, el dinero, no sé, el hecho de estar entre los buenos... Es la Italia del pasotismo, o sea, una Italia donde el partido en el poder se llama Forza Italia. Es como... Sí, la verdad es que yo creo que todavía, para entender Italia, todavía son vigentes las películas de Fellini. Sin duda. Esa cosa un poco feliniana que tiene ese país. Se dice que Bélgica es el país del surrealismo, pero no lo es Italia. No es Italia. Italia. Bélgica tiene el problema de ese enfrentamiento entre las dos comunidades, pero no, el país surrealista es Italia. Para surrealismo Italia. Vosotros, los belgas, los problemas de identidad. No, ese es otro problema. De todos modos, yo quería preguntaros, volviendo al tema de Europa, la ultraderecha, etcétera, si fuerais inmigrantes, ¿estaríais tranquilos en estos momentos en Europa? Porque realmente yo lo primero que pensé es qué estarán pensando los millones de inmigrantes, los musulmanes, toda aquella gente, los latinoamericanos, todas aquellas personas que todavía no se han hecho un lugar aquí y que además es muy evidente que no son de Europa, y ante este auge de unos partidos que a lo mejor es un poco exagerar hablar de un verdadero auge, pero que es una llamada de atención. Aquí en España no tenemos ese problema todavía de ese tipo de partidos que cuenten, pero en fin, todo puede llegar, y lo que sí tenemos es de vez en cuando algunas manifestaciones absolutamente deleznables y penosas, y algunas actuaciones que rayan en lo criminal. Yo cada vez que veo esa noticia de ese inmigrante al que una máquina, una panadería, creo que del Valencia, me parece, no sé dónde, que le cortó un brazo y el dueño tiró el brazo a la papelera y le mandó para el hospital sin el brazo, diciéndole, diga usted que tuvo un percance en la calle. Bueno, eso es una barbaridad, una monstruosidad, pero ¿cómo puede ocurrir eso entre seres humanos? Por eso yo digo que en España tenemos ese problema, es decir, que no tenemos la extrema derecha estructurada como en otros países. Organizada, pero está ahí. Pero está ahí, y esto es sintomático, porque yo vivo en el barrio madrileño de Cuatro Caminos y veo a policías todo el tiempo pidiendo los carnes de identidad a los inmigrantes, que es un barrio con mucha inmigración, y significa que la política europea
de fortaleza, la fortaleza europea, se aplica a esos barrios. Para terminar, os quiero hacer una pregunta. Estamos hablando de las elecciones europeas. Yo mencionaba al principio de la tertulia que ha habido varias elecciones en muchas partes del mundo muy sensibles, ¿no? Por ejemplo, en el Líbano, con la derrota de Hezbollah. En Irán, es que cuando estamos grabando esta tertulia, todavía están teniendo lugar las elecciones de Irán, con lo cual no tenemos los resultados, pero bueno, son obviamente unos comicios que tienen a todo el mundo en vilo. Y me gustaría preguntaros, porque a veces hablamos de democracia exclusivamente refiriéndonos a la capacidad de votar. Cuando hablamos de Irán, ¿hablamos de una verdadera democracia, en vuestra opinión? Yo creo que no, en absoluto, ¿no? Yo tampoco. Una democracia mediatizada por la religión, quien realmente se elige a un presidente, pero quien manda es el ayatolá de turno. A mí me parece que en absoluto. Habrá que ver cuáles son los resultados de estas elecciones. La verdad que me parece que si se consiguiese la derrota de Ahmadinejad sería algo muy, muy reparable, que sería muy merecedor de elogio. Me temo que no va a ocurrir, tengo la impresión, y que el oponente principal es más presentable. Pero, en fin, de vez en cuando las elecciones, aunque sean un poco así, pues siempre te dan noticias. A mí también me parece que la derrota de Hezbollah en el Líbano y de Aoun, con todos sus vaivenes y sus cambios y sus ahora implicación pro-Siria, me parece que también es algo que, bueno, que debe ser reconocido como positivo para la paz y la convivencia entre las personas. Sí, yo creo que los progresos son muy pequeños. Es decir, que no podemos esperar que, por ejemplo, de las elecciones... Nos conformamos con muy poco. Nos tenemos de conformar con muy poco, porque si vemos que los homosexuales dejan que les ahorquen, por ejemplo, pues es un paso adelante. Es decir, que no podemos esperar... Si dejan de ahorcar a homosexuales. Exactamente. Sí, ya es algo, ya claro. Sí. Es un ejemplo. En Irán ya sería un avance importante en muchos aspectos. Eso es lo que quiero decir. Entonces no podemos esperar que de un día para otro ya pasemos a un régimen democrático del todo. En ese sentido hay una cuestión de pedagogía democrática que falta en ciertos países, ¿no? Como por ejemplo, incluso países aliados, como puede ser Egipto, el lugar que eligió Obama para hablar de democracia precisamente. Son países donde falta esa pedagogía democrática. Y ejemplaridad, muchas veces, ¿no? Claro, y es que precisamente, y ejemplaridad, y lo quiero traer con respecto a la Unión Europea, para terminar hablando de lo que hemos empezado. Falta una pedagogía democrática europea. Tenemos nuestra propia... Bueno, no sé, os pregunto vuestra opinión. ¿Falta esta pedagogía europeizante? ¿Deberíamos reforzar esta pedagogía del voto dentro de Europa, dentro de que son intereses comunes? Porque luego, además, llama la atención ver cómo en Europa Partido Popular y Partido Socialista pactan, creo que el 80% de las ocasiones. Votan lo mismo. Sí, en el Parlamento Europeo. Sí. Entonces... Diría que afortunadamente... Yo diría que en su mayor parte de los casos está bien que se pongan de acuerdo, porque estamos hablando de 27 países, cada uno con gobiernos distintos, con mayorías diferentes, y también sería muy malo que un grupo de los dos grandes impusiese sus criterios para todo el continente, y esto llevaría seguramente a situaciones muy complicadas. Que pacten y se entiendan y busquen fórmulas intermedias válidas para todos, a mí me parece que es sabio en un parlamento como el europeo. No estoy hablando de un parlamento nacional. Yo sigo pensando que para interesar a la ciudadanía pues habría que involucrar más a los ciudadanos en las políticas europeas, y no solo a través del parlamento, porque yo sigo pensando, y vuelvo a la idea del principio, que a Europa le falta mucha transparencia, mucha democracia interna. Es decir, la Comisión, los comisarios son designados por los gobiernos. El Consejo Europeo pues son los gobiernos de cada país, que cada 6 meses llegan a la presidencia. Es decir, ahí donde están los centros de poder, ahí donde las decisiones se toman, los ciudadanos no pintan nada. Es decir, no llegan ahí. Solo llegan a través del Parlamento, que tiene poderes más pequeños. Entonces, ahí está el problema de la transparencia y la democracia de Europa. Sí, son poderes muy pequeños y muy generales, que no llegan a la gente, no encajan.
en la base. Pues Europa está cosechando lo que ha sembrado. Bueno, de pues momento. Esperemos que esto haya sido una llamada de atención. Hemos empezado hablando de miedo, terminamos con una petición de transparencia en Europa. Ambos, Diego, Pascal, muchísimas gracias. Señoras, señores, a ustedes también, muchas gracias. Shabbat Shalom, que tengan un buen fin de semana. Ya saben que seguimos en Radio Sefarat con una amplia propuesta de programas exclusivamente para ustedes. Gracias.